Ya está. Muy buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a la última clase de nuestro curso extraordinario o extracurricular, también como a veces se suele llamar, que es el mundo de Isabel la Católica. Tenemos la sesión 4 de 4 y como fondo tenemos un cuadro que se va a hacer muchísimo después, por supuesto, donde está recreada la rendición de Boabdil cuando entrega las llaves de la ciudad de Granada a Isabel. Entonces es impresionante cómo esta escena la van a reproducir exactamente en la serie Isabel que tanto se las ha recomendado. De hecho, los productores la van a tomar y es lo que van a recrear en esa escena. Para esta noche, entonces, que es en la que terminamos, vamos a tratar solo 4 temas de los múltiples temas que pudiéramos tratar. Y nos detendremos especialmente, bueno, son 5, la verdad. Vamos a tratar el fin de la Reconquista, la toma de Granada el 2 de enero de 1492, por eso el fondo. El decreto de expulsión de los judíos del 31 de marzo de 1492, la primera gramática de la lengua castellana, escrita por Helio Antonio de Nebrija, publicada en 1492, y la ruta por el Atlántico hacia Zipango y Catay, que lo he puesto entre paréntesis y entrecomillado. No sé si gramaticalmente está correcto, pero era como para el énfasis a la palabra descubrimiento. Es decir, vamos a seguir utilizando esa expresión en el entendido que el descubrimiento se refiere a que los europeos no sabían que existía otro continente. En ese sentido lo vamos a hablar. Y como estamos tratando el tema de Castilla, pues ahí sí es aplicable decir descubrimiento, porque ellos lo descubren, ¿no? Es decir, entre comillas, ¿no? O sea, se enteran que existe otra porción continental en el planeta. Y de último, vamos a hablar del gran problema de la sucesión. Para esto, siempre vamos a ver un cuadrito que nos ayuda muchísimo y podemos centrar y enfocar, digamos, el tema. No olvidar que prácticamente los reyes católicos, Isabel va a gobernar con su esposo Fernando, por eso es que se le llama los reyes católicos. De ahí viene también el por qué la diapositiva inicial están los dos y dice el lema, tanto monta, monta tanto, Isabel como Fernando. Digamos, ese era el lema de ellos como reyes. Van a inaugurar lo que se va a conocer como el inicio del Estado moderno con una monarquía autoritaria. Esta monarquía autoritaria va a darnos como resultado un aumento del poder del rey y un sometimiento del clero, la nobleza y la burguesía a la monarquía. Por eso es la nueva forma, digamos, de las monarquías modernas, autoritarias, como prefiguración de lo que va a ser el Estado moderno, que vendrá 3 siglos después. Una de las políticas que tenemos son la unidad territorial peninsular, partiendo desde la unidad dinástica con el matrimonio entre Isabel y Fernando en 1469, la coronación o proclamación de Isabel como reina de Castilla en 1474 y la consiguiente guerra de sucesión hasta llegar definidas en 1479 con la batalla de Toro que va a provocar, digamos, la firma del Tratado de Alcazobas entre Portugal y es cuando se reparten el mundo. Y la conquista de Granada en 1492, que ya lo hemos dicho la semana pasada y por tanto hoy solo es como una referencia. Ahora, ¿cómo lograr unir la diversidad de reinos cuando no son una unidad política? Porque Aragón sigue con sus leyes,
Castilla sigue con sus leyes, Navarra, cuando sea incorporada, seguirá con sus leyes, y en el caso de Aragón la cosa se complica más, porque la corona de Aragón tiene 3 reinos, y cada reino tiene sus leyes. En el caso de Castilla se complica menos, porque no son reinos, sí, pero los fueros están concedidos a ciertas ciudades, no a todos los reinos. Entonces, digamos, la idea que se le va a ocurrir a Isabel para lograr esa unificación, aún no siendo una unificación política ni territorial, sino una unificación, digámoslo así, social, tomando en cuenta que es una sociedad donde conviven 3 grupos religiosos, cristianos, musulmanes y judíos, pues entonces su proyecto es una sola religión permitida. Y esta única religión permitida va a ser el cristianismo católico. La única. ¿Ya? Podemos 5 siglos después juzgarlo si ustedes quieren. ¿Ya? Podemos decir que qué gran error de la reina, que eso no, porque atenta contra los derechos humanos, porque eso va en contra de, no sé. Claro, lo estamos haciendo desde una mentalidad de la modernidad propia de la Ilustración. Aquí estamos 3 siglos y pico antes de las ideas de la Ilustración. Antes que el imperio, por decirlo de una forma, del individualismo se impusiera. Aquí estamos ante sociedades no individuales, sino sociedades comunitarias. Lo que cuentan son las comunas, los grupos, los gremios. Por eso son las ciudades las que tienen derechos, los gremios las que tienen derechos. El estamento noble tiene derechos, pero el individuo como individuo no. Lo tiene porque pertenece a diferencia de nosotros, que tenemos nosotras y nosotros los derechos por ser individuos, ciudadanas, ciudadanos. ¿Ya? O sea, desde esa perspectiva tenemos que entonces ya lanzarnos a criticar esto, pero sabiendo que estamos ante 2 esquemas totalmente distintos. El gran error es cuando leo comentarios y que por qué hizo eso, que represiva y tal, en un momento donde todos esos conceptos, categorías, visiones, formas de ver la vida no existían. Se va a instaurar el Tribunal de la Inquisición, primero en Aragón, y por insistencia de Fernando, se va a instaurar en Castilla. La reina lo quería. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la reina es renacentista. Su formación fue renacentista, pero lo va a aceptar. Digamos, va a haber la Inquisición. Se va a decretar la expulsión de los judíos en 1492, que es lo que vamos a analizar. Va a haber una represión contra los mudéjares, sobre todo el cardenal Cisneros, porque el cardenal Cisneros era, pero, digamos, un tipo de, o te convertís o te torturamos. En la serie Isabel que tanto les he citado, el trato que dan de la figura de Cisneros es genial, y el actor sí se cree que es Cisneros. Luego tenemos que resolver el problema del Rosellón y la Cerdeña, que va a recuperar Fernando el Católico en 1493. No lo vamos a estudiar, no es en el ámbito de nuestra competencia. Luego lo sucedió en Islas Canarias, cuando va a haber un levantamiento de los guanches. Los guanches son el pueblo originario, el pueblo indígena originario de las Islas Canarias. ¿Ya? Y va a haber una represión para apaciguarlos. Vamos a ver aquí. Luego tenemos Navarra, la campaña militar del duque de Alba, con la cual prácticamente Navarra va a ser incorporada a la corona de Castilla. Bueno, eso es a nivel interno. A nivel externo tenemos las políticas matrimoniales, que es lo que vamos a ver al final. Empezamos mal. Aislar a Francia, controlar el peligro musulmán, por lo cual se van a extender al norte de la costa africana, en lo que ahora es Marruecos, Túnez y parte de Argelia. Y miren los grandes problemas que todavía existen precisamente por esto, en el caso de Ceuta y Melilla. La hispanización de América, que va a empezar con lo que es la conquista o invasión y colonización de América. Y todas las acciones que van a haber. También, por cuestiones de tiempo, no vamos a entrar de lleno a esto,
pero lo estamos viendo en instituciones coloniales. Entonces yo pienso que ahí ya está solventado esto. Este es el esquema general, por tanto, de lo que tendríamos que analizar a la hora de hablar de ella, del reinado de Isabel y Fernando a partir de 1979. Digamos, una vez logran controlar, por decirlo así, el poder de sus coronas, que se lanzan al gran proyecto. ¿Qué va a ser esto? Muy bien, entonces aquí ya tenemos un esquemita muy color, para que nos va a dar otro panorama. La política interior va a estar determinada por el sometimiento de la nobleza, la creación de los regidores y los municipios, que se institucionalizan como tal, los municipios con su alcalde, con sus consejos, con todo lo que todavía vemos de funcionamiento de los municipios en América. La Santa Hermandad, que va a ser el precursor, que casi 4 siglos de lo que posteriormente fue la Guardia Civil en el caso de España. Es decir, la Santa Hermandad es una policía, dicho como una policía municipal, ¿ya? Para garantizar el orden público. Se crean los consejos que van a administrar, entonces tenemos, por ejemplo, que después se van a perfeccionar el Consejo de Castilla, el Consejo de Aragón, el Consejo de Navarra, el Consejo de las Provincias Unidas y después lo que va a ser el Consejo de Indias. ¿Por qué? Porque los consejos gobiernan los reinos que componen las coronas. Ese es el orden que va a llevar. Ya lo hablamos, la unificación religiosa determinada por la Inquisición y la expulsión de los judíos. Esta unificación religiosa también va a arrancar con una reforma interna muy fuerte de las órdenes religiosas. Cisneros es un reformista franciscano, a la reina le gusta y le va a decir que lo aplique contra todos los conventos franciscanos. La escena cuando Cisneros llega a reformar un convento franciscano y cuando toca y dice, bueno, yo soy el reformador de la orden nombrado por la reina fulanito de tal, y el hermano portero le tira prácticamente la puertecita digamos, la ventanita de la puerta en la cara y entra corriendo despavorido de decir, ya nos vienen a sancionar y están todos y es un alboroto. Esa escena es para no perdérsela. Y entonces vamos a empezar a ver cómo se empieza a integrar esa unificación territorial entre Castilla, Aragón, Granada, Canarias y Navarra, proceso que empieza con los reyes católicos y va a culminar hasta 1700 con Felipe V. Como ven, son 2 siglos en cuanto a esto se va a lograr. La política exterior, lo decíamos, política matrimonial, por lo cual van a ir orientados hacia Portugal, Austria e Inglaterra, las conquistas norteafricanas, la reconquista de Nápoles y el apoyo de las expediciones geográficas que nos van a llevar a lo que la historiografía clásica denomina el descubrimiento de América. Bien, la conquista de Granada ya lo hablábamos la semana pasada, bueno, sí, la semana pasada, que va a durar una campaña muy dura y esto nos va a llevar primero a unos pactos para evitar la esclavización de la población musulmana, pero obviamente que va a haber un momento en el cual no es que sean esclavizados tal como está aquí, pero les empiezan a cerrar tantos espacios que se van a levantar. Y ese levantamiento va a ser el que se conoce como las Alpujarras, que Fernando el Católico va a tener que lidiar con ellos, y posteriormente su nieto, Carlos V, también tendrá que ver en el tema de las Alpujarras. Las Alpujarras está en lo que actualmente es la provincia de Jaén y el norte de Málaga, por ahí, para los que conozcan, es por ahí. Gonzalo Fernández de Córdoba, que es el gran capitán, al frente de los tercios va a vencer precisamente a estos en Baza. Se firman las capitulaciones, respeto a las élites, Boabdil se rindió el 2 de enero de 1492 y entrega las llaves, ¿no? Pero se da en 1499 una sublevación de los mudéjares y se decreta la expulsión para los mudéjares. Ya analizaremos la expulsión de los judíos en 1492. Es curioso porque tenemos una expulsión de los mudéjares en 1499, tenemos otra expulsión de los mudéjares en 1570
y tenemos otra expulsión de los mudéjares en 1605. Y uno dice, entonces, ¿por qué hay 3? Por una sencilla razón. Porque a los mudéjares no fue fácil expulsarlos debido a que habían muchos matrimonios mixtos. Esto es, entre castellanas y mudéjares, o mudéjaras y castellanos, que ya tenían prole. Cuando se decreta la expulsión, por ejemplo, en Aragón, hay un levantamiento en toda la ribera del Ebro, del Bajo Ebro, sobre todo en lo que hoy es la provincia de Teruel, sur de la provincia de Zaragoza, provincia de Teruel. ¿Por qué? Porque están ubicadas muchísimas comunidades mixtas, ¿ya? Y es esa población la que se resiste y dice, no, aquí no se va nadie, porque nosotros somos de aquí. Y entonces la corona va a expedir estos decretos de expulsión, pero solo lo hace como para mitigar un poquito el tema. No va a haber esa expulsión literal. De hecho, si ustedes recorren gran parte de la península hispánica en la actualidad, verán a muchas personas con rasgos árabes, ¿ya? Algunos muy cobrizos. ¿Por qué? Porque proceden de esta población árabe del norte del África, ¿sí? O sea, son musulmanes. Muchos son de origen bereber. Y ellos lo dicen. Nosotros somos, ¿por qué? Porque aquí nuestros padres se levantaron y nos quedamos. Y no hay ningún problema. Entonces, los mudéjares son los musulmanes que primero van a dejar que vivan en territorio hispánico siguiendo el Islam, pero luego, con este proceso de unificación religiosa, se van a convertir y serán los moriscos. Por tanto, vamos a encontrar una gran población morisca. Hay un libro que se llama Judíos y Moriscos, una gran controversia. Es muy bonito, porque primero hace el autor un análisis. No me pregunten el autor, lo tengo en la escuela, no lo tengo a mano, sino ahorita se lo decía. Pero después nos va hablando cómo la población empieza a ser la que va a estar llevando a cabo esta observación o vigilancia de aquellas personas que no están viviendo los principios cristianos. Entonces, por ejemplo, a los judíos los invitan a comer un sábado marrano, y lo mismo pasa con los musulmanes el viernes. ¿Ya? Entonces ahí como, si no va, ¡pum!, les cae la Inquisición. Ya voy a explicar un poquito más adelante esto. Empecemos por lo más bonito. La primera gramática de la lengua castellana, bueno, ya hicimos lo de Granada, ahora pasamos a lo segundo, que sería la primera gramática de la lengua castellana, que va a ser escrita por Antonio de Nebrija. Importantísimo. Si ya tenemos un proyecto que quiere una unificación que va a partir de la religión, también necesitamos una unificación idiomática a la hora de la administración. El castellano, a medida que va avanzando, digamos, el dominio de Castilla en la península, que va a ser el reino más grande, y también la que va a subsidiar las guerras, por ejemplo, de Aragón por la recuperación del Rosellón y Cerdeña y Nápoles, entonces tiene muchísimo más injerencia, y no digamos cuando ya absorbe Navarra, que va a incluir lo que hoy es el País Vasco. El castellano empieza a imponerse como una lengua vehicular. No quiero decir con esto que las demás lenguas no se hablaran. Catalán, aragonés, vasco, gallego, pues y el castellano. Pero a medida que se va profesionalizando la administración, es necesario que esa administración se maneje sobre un idioma para facilitar todos los trámites, por decirlo de una manera. Por tanto, era necesario una unificación en cuanto a cómo vamos a escribir, y Antonio de Nebrija va a escribir esta primera gramática castellana, que en la actualidad se llama español, castellano o español. ¿Ya? De hecho, las reformas borbónicas van a decir, a partir de ahora el idioma se llama español, porque el territorio es España. Genial, ¿verdad? ¿Cuál es el español? El castellano. Ya lo sabemos que es un idioma que se deriva del latín vulgar, idioma hablado por los romanos, y en el siglo XIII Roma conquista España, y en esta época existen 3 tipos de latín: el clásico literario, el urbano y el vulgar. Es como ahora existe un español clásico literario
existe un español urbano, bien cuidado, y existe el español vulgar, el que habla la gente, que a veces uno tiene que tener traductor, ¿ya? Y ese que habla la mayoría. O sea, eso pasa en todos los idiomas. En el siglo V de la era cristiana, por invasión de los germanos, los visigodos dominan España y aprenden latín y van a agregar expresiones propias, dando origen al nuevo idioma latín-español, que se va a convertir en el español. Pero en el siglo VIII irrumpen los árabes y van a introducir elementos propios de los árabes. Y entonces se van a empezar a formar los idiomas romances, el castellano, el navarro-aragonés, el catalán, el leonés. El castellano obviamente deriva su nombre de Castilla, que significa castillos, de ahí viene el castellano. Entonces el árabe van a introducir muchos vocablos, todo lo que empieza con al, ¿verdad? Y luego tenemos la gramática muy influida más por el árabe que por el latín. La gramática castellana no obedece a la gramática latina, sino no sé si hubiéramos logrado escribir. Bien lo hubiéramos logrado, lo que pasa es que es muy complicada. ¿Ya? Luego tenemos, en el siglo XV aparece la primera gramática de la lengua castellana escrita por el español Antonio de Nebrija, que sirvió para fijar y dar autoridad a nuestro idioma. ¿Ya? Gracias a eso, ya tenemos el siglo XVI y XVII con el siglo de las luces. No olvidemos que el castellano, como tal, aparece como idioma escrito en un texto encontrado en San Millán de la Cogolla, en La Rioja, ¿ya? Que se encuentra, que se acuerdan que se los comenté, un texto que está en latín y tiene unas anotaciones al margen en castellano y en vasco, ¿ya? Que es bien interesante este aspecto. Por tanto, a partir de 1492 fue que nos empezaron a complicar la vida con la gramática, dicho así, que se empezó a construir hasta llegar a la actual Real Academia de la Lengua Española, que nace con las reformas borbónicas en el siglo XVIII. Muy bien. Entramos al tema más espinoso. Bueno, son dos temas espinosos los que vamos a tratar hoy. Este es el primero. La expulsión de los judíos el 31 de marzo, que es el que se expede el decreto de expulsión, para que se hiciese efectivo a más tardar el 30 de julio, pero por unas cuestiones administrativas se va a dar una prórroga al 10 de agosto de 1492. La semana pasada, cuando se habló de este tema, surgieron varias preguntas de que si esto había afectado económicamente a España, que si esto también había permitido el atraso científico, y un montón. Y gracias a sus preguntas, pues aunque ya tenía una noción, obviamente, de esto, pero me puse a actualizarme a ver si habían artículos recientes al respecto. Y cuando nos ponemos a ver la cantidad de expulsados, no fueron millones. O sea, los datos más inflados nos hablan entre 500,000 y 800,000 almas. Y los menos inflados nos hablan de 50,000 a 100,000. ¿Ya? Para una población calculada en 8 millones, o no, 12 millones para aquel periodo, pues entonces, ya me dirán. Ahora, lo que sí sucedió es que obviamente ciertas plazas que usaban los judíos, sobre todo en el tema de la usura que estaba prohibida a los cristianos, pues sí les va a provocar problemas. Aquí es un cuadro como recreando la espera de los barcos a la orilla de Guadalquivir para poder ser embarcados y partir a su exilio permanente porque ya no volvieron a regresar. Fue increíble porque sobre todo por parte del gobierno español, que a los que tuvieran apellidos de origen sefardí se les iba a conceder la ciudadanía. De hecho, de estos van como 10,000 según los últimos datos que vi. Y entonces salió una lista de apellidos. Y cuando salió la lista de apellidos, yo la empecé a ver y dije, pero si aquí están todos los apellidos en español. Y fue increíble también porque ustedes no hubieran visto que aparecía el consulado de España en Guatemala. La cantidad de gente que me consultó qué hacer porque su apellido estaba en la lista. Y no que odiamos a España, pues.
pero la cantidad de gente, no voy a decir quiénes, porque además se me olvidaron, pero sí en su momento me sorprendió quiénes eran. ¿No? Entonces, apellidos judíos, Tejedor, Fraile. Tengo un amigo que es de apellido Tejedor Fraile, más judío no puede ser, y ustedes miran la pinta, tampoco puede ser más judío que eso. Limón. ¿Se acuerdan que hubo una persona que padeció el COVID y que fue muy famoso porque la enfermera que era su esposa, no sé qué le pasó en un hospital, que fue los primeros casos en España, era de apellido Limón? ¿Ya? O sea, todos los apellidos que sean de objetos son de origen judío. ¿Ya? Entonces ustedes me dirán, pero entonces, ¿por qué esos apellidos siguieron en España si fueron expulsados? Ya veremos que no fueron expulsados todos porque podían cumplir ciertos requisitos para no ser expulsados. Antes que nada, antes que nada está mal dicho, antes de proceder, quería que viéramos este mapa. En este mapa vemos las expulsiones de judíos en otros territorios europeos antes de la expulsión de 1492. Tenemos en negro los territorios de expulsión y en rojo los territorios de refugio. Entonces, Francia, 1182, 1306, 1321, 1394. Proceso de expulsión. Provenza, 1430. Gales, 1290, junto con Inglaterra. Alemania, 1348. Antes de 1492, expulsó judíos. Austria, 1421. Hungría, 1349, 1360. Lituania, 1445. Crimea, 1016, 1350. Vean quiénes los están recibiendo. Holanda, Polonia y el Imperio Otomano. Aquí es cuando llegan ese contingente de judíos a Polonia, que son los que va a intentar exterminar Hitler cuando invada Polonia, el 1 de septiembre de 1939. Aquí está su origen. Como pueden ver, antes de la expulsión de 1492, hubo otras. Hubo otras. No es la única en la historia. Hubo precedentes que van a dar como resultado esta solución, entre comillas, de la corona. Entonces, con eso vamos a empezar a matar topiquitos que siempre hay, aunque uno no quiera. ¿Verdad? Que uno no quiera, siempre hay. Muy bien. Los primeros pogroms, o sea, los primeros movimientos de oposición a los judíos empiezan en 1150, hasta derivar a la expulsión de 1492. Regiones, dice, habitada por judíos a partir de 1150. Vilna, Lituania, Lublin, Polonia. Ahí los están viendo. Importante comunidad judía en el Reino de Castilla, en el Reino de Portugal, en Francia, en el Sacro Imperio Romano, en Italia, ahí lo están viendo, en Inglaterra, por supuesto. Región de refugio para los sefardíes españoles. Interesante esta parte. Esta parte es genial. Por eso, miren, no hay como los mapas. No hay como los mapas y los datos. Lo demás se queda fuera, digamos, todas nuestras apreciaciones se quedan fuera cuando ya estemos ante la evidencia. Vamos a ver, creo que hay una pregunta en el chat. Por eso el silencio. Ah, no es pregunta. Perdón. Bueno, miren. Quienes los van a recibir van a ser el Papa y va a propiciar que puedan ubicarse en el norte de Italia. Los estados pontificios van a propiciar la recepción de los judíos expulsados. Y por eso es que en el norte de Italia, en la región de Trento, en la parte alpina italiana, vamos a encontrar comunidades ladinas. Estas comunidades ladinas hablan el ladino, que era el idioma castellano sefardí antes de la expulsión. Si tienen un tiempito, búsquense en Google textos en idioma ladino. Algunas cosas las van a entender. Van a creer que están leyendo el Mío Cid en su versión original.
Y verán qué bonito. En la actualidad, en el Estado de Israel hay una comunidad que es originaria, digamos, de los sefardíes, que pues se está preservando el idioma ladino. Hay una película muy linda de la Segunda Guerra Mundial, bueno, entre la Segunda Guerra Mundial y la fundación del Estado de Israel, algo así, donde un norteamericano se enamora de una ladina, ¿ya? Y cómo ella los presenta en su casa y habla en ladino, una cosa maravillosa, una producción que obviamente no se hizo comercial porque es muy seria. Entonces, ahí podemos ver. Esta es una ruta del éxodo. Algunos van a ir a las comunidades bereberes, como pueden ver en el norte del África. Otros van a ser recibidos en el Imperio Otomano. El Imperio Otomano va a ser muy receptivo de población judía en la expulsión. Ahora esto no me está haciendo caso. Ahí está, ahora sí me hizo caso. Muy bien. Dicho esto, aquí vamos a ver que no lo vamos a leer todo. Pero tienen ante ustedes, claro, en el fondo está el decreto de expulsión y en el recuadro está en caracteres actuales. Sépades y saber debedes que por nos fuimos informados que hay en nuestros reinos había algunos malos cristianos que judaizaban de nuestra fe católica, de lo cual era mucha culpa la comunicación de los judíos con los cristianos. Otros, si hubimos procurado, he dado orden como se hiciese inquisición en los nuestros reinos y señoríos, lo cual, como sabéis, a más de 12 años que se ha fecho y face, que por ella se han fallado muchos culpantes, según es notorio y según somos informados de los inquisidores, y de muchas otras personas religiosas, eclesiásticas y seglares, consta y parece ser tanto el daño que a los cristianos se sigue ha seguido de la participación, conversación y comunicación que han tenido y tienen con los judíos, los cuales se precian que procuran siempre por cuantas vías y maneras pueden de subvertir de nuestra santa fe católica a los fieles cristianos. Bueno, no sé si lo entendieron. Uno, pues, están leyendo tantas estas cosas, pues ya el cerebro se acopla. En pocas palabras, el decreto de expulsión se debe a que muchos judíos en varios periodos, porque hubo varios periodos de expulsión de judíos también de Castilla, no solo es el que vimos, hay otros. Los que no se iban se convertían al cristianismo y van a ser los que se van a denominar los nuevos cristianos. Pero a medida que se intuye que va a pasar esta expulsión, entonces las conversiones van a ser mayores, pero son judíos que se convierten al cristianismo, pero en secreto siguen realizando sus prácticas judías. La Inquisición va dirigida precisamente a ellos, a los neoconversos. A ellos va dirigido. ¿Por qué? Porque el argumento de la época es, ellos estuvieron en conocimiento de la verdadera fe, el criterio de la época, ojo, lo recalco, y no se convirtieron. Ahora, esta forma de la Inquisición que estoy describiendo para Castilla en el momento que se va a producir la expulsión de los judíos, no es la institución que se va a instaurar en América, por una sencilla razón. Porque en América la Inquisición va a seguir precisamente estas prácticas que puedan venir, porque lo que quieren es evitar que la población de los pueblos originarios indígenas pueda adquirir prácticas erróneas judaizantes. Ese es el criterio por el cual se impone la Inquisición aquí. Pero no es, suelen decir muchos, que la Inquisición seguía a población indígena conversa. Ahora, después veremos que a medida que dan un tiempo prudencial, dicen, bueno, yo creo que ya fue suficiente, entonces lo que sí van a lograr, lo que va a hacer la Inquisición es seguir todavía prácticas idolátricas, que así le van a llamar, prácticas idolátricas. Pero no van a haber esos autos de fe que conocemos que se dieron en Castilla. Yo siempre he tenido la ilusión de dar un curso de la Inquisición, pero ahí sí con libros en mano, y documentos y testimonios en mano, porque es un tema muy serio como para tratarlo solo así como lo estamos haciendo, así coloquial y como amigas y amigos aquí. Nosotros ordenamos, dicen,
Además, en este edicto que los judíos y judías de cualquier edad que residan en nuestros dominios o territorios, que partan con sus hijos e hijas, sirvientes y familiares pequeños o grandes de todas las edades, al fin de julio de este año, y que no se atrevan a regresar a nuestras tierras y que no tomen un paso adelante a traspasar, de manera que si algún judío que no acepte este edicto, si acaso es encontrado en estos dominios o regresará, será culpado a muerte y confiscación de sus bienes. O sea, en pocas palabras, dice, no se quisieron convertir, se van y ya no pueden regresar. Hemos ordenado que ninguna persona en nuestro reinado, sin importar su estado social, incluyendo nobles que escondan, guarden o defiendan a un judío o judía, ya sea públicamente o secretamente desde fines de julio y meses subsiguientes en sus hogares o en otro sitio en nuestra región, con riesgo de perder como castigo todos sus feudos y fortificaciones, privilegios y bienes hereditarios. Es decir, expulsan a todos, pero si alguna o algún cristiano viejo protege, resguarda a un judío, le quitan todo. O sea, como ven, es un edicto muy drástico, drastiquísimo. Hágase que los judíos puedan deshacerse de sus hogares y todas sus pertenencias en el plazo estipulado. Por lo tanto, nosotros proveemos nuestro compromiso de la protección y la seguridad, de modo que al final del mes de julio ellos puedan vender e intercambiar sus propiedades inmuebles y cualquier otro artículo y disponer de ellos libremente a su criterio, que durante este plazo nadie debe hacerles ningún daño, herirlos o injusticias a estas personas o a sus bienes, lo cual sería injustificado y el que transgrediese esto incurriría en el castigo, los que violen nuestra seguridad real. Entonces, en pocas palabras, en el periodo que va del 31 de marzo a finales de julio, nadie los puede tocar, pero ellos tienen que vender las cosas porque solo tienen cierta cantidad de dinero que se pueden llevar. No se pueden llevar todo. Creo que en el chat hay una pregunta, espero. Olguita Pérez nos dice, ¿la conversión o el destierro es un fundamento de control territorial y población de la región? Sí, exactamente, porque el proyecto de unificación poblacional es, vamos a entrar por la religión. Todos, todas tienen que ser católicas y católicos. Católicas y católicos según la visión de la corona. Y aquí va a pasar algo muy importante, y es cuando empiezan a negociar con el Papa que les den propiedad la iglesia, primero de Canarias, después de los territorios reconquistados, y que por analogía se va a trasladar unos cuantos años ya, un rato, digamos, de nuestra narrativa en América. Por tanto, la iglesia es controlada por la corona, no por el Papa. Quienes llevaron instituciones coloniales se acordarán del Real Patronato, que fue donde lo explicábamos con muchísimo más detalle. No estuve en ese curso, pues está en mi canal de YouTube, lo busca y ahí está explicado el Real Patronato perfectamente bien. Damos y otorgamos permiso a los anteriores referidos judíos y judías de llevar consigo fuera de nuestras regiones sus bienes y pertenencias por mar o por tierra, exceptuando oro y plata o moneda acuñada u otro artículo prohibido por las leyes del reinado. De modo que ordenamos a todos los concejales, magistrados, caballeros, guardias, oficiales, buenos hombres de la ciudad de Burgos y otras ciudades y vías de nuestros reinos y dominios, y a todos nuestros vasallos y personas que respeten y obedezcan con esta carta y con todo lo que contiene en ella, y que den la clase de asistencia y ayuda necesaria para su ejecución, sujeta a castigo por nuestra gracia soberana y por la confiscación de todos los bienes y propiedades para nuestra casa real, y que ésta sea notificada a todos y que ninguno pretenda ignorarla. Ordenamos que este edicto sea proclamado en todas las plazas y los sitios de reunión de todas las ciudades y en las ciudades principales y vías de la diócesis, y sea hecho por el heraldo en presencia del escribano público, y que ninguno, nadie haga lo contrario de lo que ha sido definido, sujeto al castigo de nuestra gracia soberana, a la anulación de sus cargos y confiscación de sus bienes, como ven, estaban urgidos de dinero, al que haga lo contrario. Bueno, y después de esto ya viene las rúbricas y todo lo demás. Creo que es con esas sí terminamos esto. Sí, muy bien. Entonces, ahí está. A partir de estas políticas que se empiezan a aplicar con muchísimo mayor fuerza en 1492, empezaremos a ver que se presentan una serie de países cerrados a los judíos. Entonces, después de que Lituania tenía una gran comunidad de judíos, los expulsa y se cierra.
También vamos a tener varios reinos del Sacro Imperio Romano Germánico que están cerrados a los judíos. Obviamente, ¿verdad? Las posesiones de Castilla y Aragón están cerradas a los judíos. Y por lo cual el radio de acción para poderse ir a refugiar son escasos ya. Solo el Imperio Otomano, con el cual van a entrar comunidades judías a Damasco, a Safed y a Jerusalén, también al Sultanato Mameluco, que posteriormente pasa a ser parte del Imperio Otomano en el Cairo y otras ciudades de las costas de la península balcánica y algunas ciudades de la Liga Asiática. Y se van, ya no van a regresar. Ahora, en las conclusiones vamos a hablar de un punto. ¿Qué pasó prácticamente con los judíos? ¿Por qué, si hubo, y esa sería la pregunta del mío, si hubo otras expulsiones anteriores, ¿por qué la historiografía judía se lanza con saña a la expulsión de 1492, obviando las anteriores? Obviando las anteriores. Sí podemos decir que fueron 3, es que es poco tiempo, imagínense ustedes, ahorita les dicen, nos expulsan, ¿y cuándo los tenemos que ir? Dentro de 3 meses a más tardar. El caos que esto provocó, la cantidad de proyectos que dejó tirados, ¿dónde nos vamos? ¿Qué hacemos? O sea, claro, eso fue una cosa terrible. Eso fue una cosa impresionantemente y traumática, por supuesto que sí. Pero no tenemos muchas familias mixtas y muchos judíos pudientes se van a convertir al cristianismo. ¿Ya? Por ejemplo, Abraham Señor, que era uno de los grandes prestamistas y que había sido tesorero de la corona de Castilla, se va a convertir al cristianismo y los padrinos de bautismo son los reyes católicos. O sea, vamos a tener a muchos así, que van a seguir teniendo mucha influencia en la corte. Ya les había dicho que anteriormente habían habido otras expulsiones. Y entre esas expulsiones va a haber una donde va a salir una cantidad de población y que se van a ubicar en Génova. Como estamos en la unificación social, entonces, ¿cómo vamos a determinar que estamos dentro del grupo social aceptado por la corona? Eso lo vamos a lograr definir por digamos, por expedir nuestro documento de pureza de sangre, que va a probar que somos cristianos viejos o que en nuestra genealogía no hay mezcla con judíos o cristianos nuevos, como mínimo 4 generaciones anterior a la que yo estoy reclamando. Y por eso, estos cristianos nuevos, tanto de las expulsiones anteriores como las que va a generar esta expulsión definitiva y última, son los que en el siglo de oro van a destacar. O sea, para que no crean que todos los judíos se fueron y todo su ingenio, toda su curiosidad científica, todo se perdió. No, quedaron. Y quedaron muchos. Quedaron muchos. Claro, los que no podían, pues, que decían, bueno, estoy aquí pasando penas, pues igual las paso en otro lado, me voy. Voy. No tengo mucho que perder aquí, aquí apenas tengo enseres, me voy. Pero los que sí tenían mucho que perder dijeron, no, mejor nos convertimos al cristianismo. Y claro, tuvieron que sufrir la Inquisición, porque la Inquisición estuvo, pero con los ojos puestos sobre ellos. Va a llegar a tal grado, imagínense ustedes, tal grado de represión de la Inquisición, que en Aragón estaban hartos, tanto judíos, musulmanes como cristianos del inquisidor general, que le empiezan a tomar la película Dicho en Chapín, a darse cuenta que hacía este señor todos los días, y cuando ya lo tienen bien mapeado, deciden matarlo en misa. Que el gran inquisidor de Aragón era Pedro Arbués,
y que después por trámites que hacen los reyes católicos lo nombran santo, que es San Pedro Arbues. Entonces, ¿quién fue? Nadie. Hicieron investigaciones y todo, o sea, jalaron ahí a uno que más o menos podían echarle la culpa para finiquitar el tema, porque ahí fue la población la que dijo, no lo matamos o seguiremos viviendo en este ambiente de tanta zozobra, de tanta inquina y de tanta represión. Le dejaremos aquí porque seguro van a surgir preguntas en el periodo de preguntas y respuestas y ahí vamos a poder hacer nuestras ampliaciones. Luego pasamos a la empresa Colombina por el Atlántico, que era una empresa que iba dirigida a Zipango y Catay. La idea de Colón era, porque como estaba cerrado la ruta, no solo la idea de Colón, esto ya había sido un deseo que habían querido llevar a cabo los genoveses, los venecianos, los florentinos en su momento también, que era buscar una ruta que los llevara hacia, valga la redundancia, la zona más extrema del Asia para lograr comerciar materias primas, especias, telas preciosas. ¿Se acuerdan que en China hablábamos y empezaron en sus contactos aquí? Bueno, es eso. Porque la ruta de la seda pues estaba cortada por el tema de los turcos otomanos que estaban ahí, la expansión islámica, que cada vez era más problemas y tal. Ya los portugueses habían empezado a buscar una ruta bordeando el África. Bordeando el África. ¿Ya? Con esto tenemos que tener claro una cosa. Los navegantes de aquella época, las científicas y científicos de aquella época, digo científicas porque a Colón le va a echar una gran mano una mujer, sabían que la Tierra era redonda. Lo que no sabían eran las auténticas dimensiones, es decir, las medidas y sus cálculos, a pesar que a Colón se le dice tus cálculos están mal, él se va a empecinar que no, ya, se va a empecinar que no. Una de las grandes intelectuales de la época, Beatriz Galindo, que era la preceptora, ¿se acuerdan que lo hablamos cuando hablábamos de Juana de Castilla el año pasado? Que era la preceptora, la que les enseñó latín, francés, matemática, física, geometría, astronomía, y, digamos, esta es una mujer, una sabia. Entonces la reina, cuando Colón llega con el proyecto, le dice, examíname esto y me dices. Entonces la reina le dice, bueno, mire, el proyecto es bueno, el problema que tiene este hombre son las medidas. Los cálculos están mal. Entonces ella le va dando unos tips para ir corrigiendo aquello. Eso que suele salir todos los 1492, que Colón era un tonto, que un imbécil, o sea, también se van a quitar de la cabeza. Que no les caiga bien Colón ya es otra historia. Pero el hecho que no les caiga bien no quiere decir que le pongan epítetos que nada que ver. A mí por lo menos me cae mal Napoleón. ¿Por qué no me hizo nada? El hombre vivió hace 2 siglos, toda la razón. Pero eso no me priva de reconocerle su genio militar. Entonces, en historia no podemos andar con esos sentimentalismos. Simple. Colón hizo lo que hizo. ¿Ya? Que no nos gusta el resultado, válido, validísimo. Y ahí no me meto. ¿Ya? Pero no por eso tenemos que decir que no sirvió. O caer en esos tópicos de que, es que aquí ya vinieron los chinos, sí, pero ¿dónde está la colonia china que diga aquí Nueva Pekín? ¿Dónde está Nueva Pekín? ¿O dónde está Nueva Shanghái? Por ejemplo. ¿O dónde está Cantón de los Caballeros de Guatemala? O sea, no está, no existe. Los vikingos ya vinieron. Bueno, ¿dónde están las ciudades vikingas? ¿Dónde? Pero estos vinieron y se quedaron. Para bien y para mal, se quedaron. Y de eso surgimos nosotras y nosotros. Y por eso es que hablamos castellano, pensamos en castellano, soñamos en castellano, maltratamos en castellano, odiamos en castellano, amamos en castellano. Entonces sí es muy peligroso que ya sea para bien o para mal, estemos con ese complejo de atentar contra lo que somos. Porque es que eso es lo que somos. ¿Ya? No somos de pueblo originario. Yo no les estoy hablando. Yo me gustaría hacer aquí una pregunta. A ver, ¿cuántos de ustedes hablan un idioma maya? Pero como idioma, si no es su lengua materna, pues ninguno.
Pues ninguno. Entonces, que sí lo tenemos que abordar desde una visión crítica, por supuesto, por supuesto. Pero visión crítica no quiere decir echándonos, flagelándonos, ¿verdad? Como dicen los mexicanos, usan una expresión que me encanta, no te flageles tanto. ¿Ya? Y los españoles usan otra que también me gusta, menos lobos caperucita. O sea, tenemos que también tener un poquito la mente un poquito más fría. Bueno, resulta que Colón es originario de Génova. No voy a entrar a esta discusión de que si nació en Génova, que nació en Génova, punto. Pero fíjense ustedes que él no llega hablando el italiano a la reina, él le llega hablando español. ¿Por qué? Porque es de las comunidades que habían sido expulsadas de Castilla en las anteriores expulsiones. Por eso. ¿Ya? Presenta a la reina su proyecto, la reina le dice, bueno, cuando termine lo de la reconquista te vienes y lo hablamos. Fernando el Católico le cayó mal Colón. Ambos se cayeron muy mal. De hecho, Fernando le dice, bueno, eso va a ser un asunto de tu corona, yo no me meto porque para mí mis intereses son el Mediterráneo. Pero te advierto que este es un charlatán, pero ya que tú lo quieres hacer, eres la soberana, hazlo. Yo no me meto. Siempre se dice, es que los reyes católicos lo aprobaron. No, Fernando no quiso. La que va a asumir esto es la corona de Castilla. Por tanto, la empresa es castellana, porque todavía no existía España. Lo que es Castilla. El pendón bajo el cual Colón llega a donde llegó y lo pone en la playa es el pendón de Castilla. Toma estas tierras en nombre de la reina de Castilla y Fernando su legítimo esposo. Nuestro soberano, los reyes católicos. Pero la que es aquí la soberana es Isabel. La que dice, lo vamos a hacer, es Isabel. ¿Ya? Y entonces, una vez ya se hablaron, van a haber muchos problemas, no es nuestro tema central esto, solo les digo que van a haber muchos problemas, muchas discusiones, muchos malentendidos y tal, hasta que se llega a la firma de las capitulaciones de Santa Fe. Yo les había dicho antes que la manera en que yo podía decir, por decir, mi identidad ciudadana, lo que ahora es el DPI, en aquella época era probando mi pureza de sangre. Y las purezas de sangre aparecían en alguien encendió su micrófono y me rebota la señal. Aparecía precisamente la pureza de sangre. Colón no la tiene. Colón no la tiene porque es de origen judío. Entonces, hay un libro precioso que es la biografía de Colón de Salvador de Maradiaga, la mejor. Yo he leído un montón, pero nadie supera esa. Narra el momento en que Colón está preparando para zarpar el 4 de agosto del puerto de Paz y está viendo cómo se van digamos, sus parientes. Están viendo cómo se van los judíos de donde él procede. Y mientras este va a hacer un proyecto para engrandecer a Castilla, los otros se van porque Castilla los echa. Es muy bonita la mentalidad, la forma en que lo desarrolla. Luego tenemos la mentalidad de providencialista. Si ustedes leen la bitácora del viaje de Colón, una de las cosas que más llama la atención es la cantidad de veces que Colón dice que está haciendo aquello por un designio divino. Pero lo dice y lo dice y lo dice y lo dice con motivo y sin motivo, con motivo y sin motivo. ¿Por qué? Porque quiere probar con esos documentos su lealtad a la corona y por tanto su adhesión plena a la religión católica. Lo que quiere decirles es, yo no soy judaizante, por tanto, ténganme confianza. ¿Ya? Mi generación se convirtió, mi pueblo se convirtió hace no sé cuántas generaciones, y yo vengo, mi familia viene de esa
¿Por qué? Porque las... Ah, sí, que está grabando otra vez, dice. Las Antillas, esto que ven aquí, es producto de, de las leyendas propias de la Edad Media que van a recoger información del periodo grecorromano y que se dice que existen unas islas lejanas más allá de las puertas de Hércules que es aquí, que son las Antillas, que es la parte más alejada y que está en medio de la cristiandad, que es Europa, África y Asia. Por eso es que aquí en el mapa aparece prácticamente entre los dos. Una vez cruzan el Atlántico, se llega a Zipango con una serie de islas, según la narrativa, y luego se llega a Catay, que ya es tierra firme. En su mentalidad, este es el mundo. Este es el mapa en el cual va a trabajar Colón para hacer su proyecto de viaje. Como ven, en el fondo está insinuado América. Entonces, su proyecto es este. Aquí está. Baja de Palos a Canarias, porque claro, el tirón es muy fuerte. Aquí se va a aprovisionar otra vez. Sigue. Cuando se amotinan, ¿se acuerdan que hay un pasaje donde se amotinan? Es porque según los cálculos ya tendrían que haber llegado a Zipango y no llegan. Pero después se dice, no, fueron los vientos los que nos alejaron, Zipango lo dejamos atrás. Y por eso es que cuando llegan a la isla de Guaraní, creen que están en una de las islas de Catay. Y Colón regresa con la noticia, ay, pero y ahora ya me acordé de otra cosa que no hice, que fue el cursor, yo voy a señalar. Y no hay cursor. Ahora estamos el cursor. Bueno, entonces, aquí, este es Zipango, en la mentalidad de Colón. Entonces, cuando llega aquí, para él está en Catay. ¿Por qué? Porque esto que ven en silueta, que ahora ya sabemos que se llama América, en esa mentalidad nadie sospechaba que existía. Nadie. Porque no está narrado ni siquiera en las antiguas leyendas medievales. Nadie había dado esas noticias. Aquí pueden ver en el fondo las capitulaciones de Santa Fe que se van a firmar el 17 de abril de 1492. Ahí está el documento. Lo pueden, si lo quieren leer en directo, pueden entrar al portal digital del Archivo General de Indias y ahí está. Es muy bonito tener ese documento original enfrente. Por tanto, esta es la ruta. ¿Verdad? Esta es la verdadera ruta que al final no le salió. O sea, salía de... Esta va a ser la ruta que le va a presentar al rey portugués que lo mandará a volar. Por eso es que el otro proyecto va a ser este. El mapa anterior. Vamos a ver si se va. ¿Por qué? Porque aquí ya dice bajar a Canarias. Este es el proyecto que va a presentar a los Reyes Católicos. Pero el proyecto que va a presentar a la corte lisboeta, que es de donde lo mandaron a volar, ¿por qué? Porque los portugueses estaban más centrados en el tema de bordear el África, es este. Salir de Lisboa, llegar a las Antillas, recalar aquí, y luego tocar Zipango para llegar a Catay. Ese es el proyecto portugués. El que vimos anteriormente es el proyecto que va a presentar a la reina de Castilla. Vimos los dos proyectos y lo que salió fue esto. Esto fue lo que salió. Y entonces, hay una obsesión, y lo van a poder leer en la bitácora de viaje, de querer encontrar tierra firme. El por qué esa obsesión lo expliqué en las instituciones coloniales, así es de que no voy a entrar ahí. Pero, en pocas palabras, era que si era tierra firme, ya no tenía jurisdicción en cuanto a los impuestos directos el Papa, una cosa así. Pero ahí está explicado más bonito. Bien. Y el 28 de mayo de 1493 regresa. Él ya había estado en enero, de vuelta. Se queda trabado por los aires y tal, y cae en Portugal, no quiere bajar porque sabe su pecado, porque este se robó muchos mapas de la mapoteca de Lisboa. El rey le pregunta qué pasó, el otro pues ni modo tiene que cantar, el rey empieza a reclamarle cosas a los castellanos,
La reina castellana está muy enfadada, por eso este cuadro hace ese gesto, porque la reina está muy molesta con él, porque nunca se aproximaba, y Fernando le está reclamando porque es el que le dice, ya sabía que tú eres un charlatán y tal, y tal, y tal. Al final se contentan y es cuando se va a planificar el segundo viaje para ir a colonizar Zipango y Cataira. Aquí todavía no apareció América. ¿Cuáles van a ser las consecuencias primeras, o las primeras diligencias más bien, que va a tomar la corona? La prohibición inmediata por parte de los reyes católicos a sus súbditos de ir a las Indias sin autorización. Ahí empieza esto. ¿Quiénes son los autorizados de venir? Los que están autorizados a venir son los que pueden garantizar pureza de sangre. Los recién conversos del judaísmo y cristianismo no pueden. Solo pueden venir los habitantes del territorio de Castilla. De los otros territorios, no. ¿De acuerdo? Y solo pueden venir las órdenes religiosas que la reina así considere que pueden venir. Y por tanto, solo son autorizados a venir los franciscanos, los dominicos, los jerónimos y los mercedarios. Esto va a generar una tensión diplomática entre Portugal y los reyes católicos hasta que se va a llegar a la negociación de las bulas alejandrinas, que son las bulas Intercetera 1 y 2 del 3 y 4 de mayo, si no estoy mal, de 1493. Una de las bulas es de partición, se parte el mundo en dos. Una parte es para Portugal y la otra es para Castilla, y la otra es la de donación. El Papa da en donación las tierras descubiertas y por descubrir a la corona de Castilla. La segunda bula es secreta. La primera es pública porque era para saber cómo se iban a dividir. Pero después va a haber una nueva negociación, ¿verdad? Y en Tordesillas es cuando se va a correr un poco la línea imaginaria, y por eso es que Portugal va a tener ese primer pedacito de lo que es Brasil, y por eso es de que vemos que los portugueses se expanden por Brasil y los castellanos no le dicen nada porque es parte del pacto. Mita y mita, dicho en buen chapín. Tendremos la segunda expedición a las Indias, mucho de mayor en barcos y hombres, que parte de Cádiz el 25 de septiembre de 1493. Aquí va a ser un desorden, esto va a ser un caos, va a ser un desastre, tanto para los pueblos originarios, que va a ser la auténtica tragedia. Estos viajes de Colón son trágicos, como para los que vinieron. ¿Por qué? Porque va a ser un intercambio de enfermedades, de cosas, en fin, va a pasar de todo. Y entonces ya tenemos esta división del mundo que se va después a arreglar en 1494 con unas modificaciones que serán en Tordesillas. Con esto terminaríamos, por tanto, lo sucedido en 1492 y entramos al último tema, que es el de la sucesión. Y para hablar de la sucesión de Isabel tenemos que hablar de la política matrimonial que van a llevar a cabo Isabel y Fernando para consolidar su monarquía. Ellos van a tener 5 hijos: Isabel, Juan, Juana, María y Catalina. ¿Verdad? Estos van a ser sus 5 hijos. De los 5 tendremos muertes muy prematuras, como van a ser las de Isabel y Juan, que van a torcer todos los planes. Si no se hubieran muerto Isabel o no se hubiera muerto Juan, otra sería la historia. No hubiéramos tenido a los Austria. Ya. Permítanme ustedes que hay un ruido menos raro. Uy. Ya se quitó. No sé, como castañuelas, tal vez porque estamos hablando de esto. Bien, entonces Isabel la van a casar con Alfonso de Portugal. Después, como Alfonso se muere porque era muy viejito, la casan con Manuel el Afortunado, rey de Portugal. Ellos van a tener un hijo que es Miguel de la Paz, pero que también muere muy pronto, ¿verdad? Miguel de la Paz. Luego tenemos a Juan, que se va a casar con la archiduquesa Margarita de Austria, y Juana, su hermana, que se va a casar con el archiduque Felipe de Austria.
Juan muere en 1497. Margarita se queda viuda y regresa a Austria, por supuesto. Juana y Felipe pues, se casan, van a tener varios hijos, pero los que más nos interesa saber es Carlos, que van a ser en el 1500. Felipe muere también muy pronto, en 1506. En 1506 apenas prácticamente lleva poco tiempo muerta su suegra. Juana se entiende de todo y pues empieza la regencia del cardenal Cisneros y posteriormente de Fernando el Católico. María también se va a casar porque con Manuel el Afortunado, después van a tener a Isabel de Portugal, y esta Isabel de Portugal es la que va a ser criada para casarse con Carlos, que es la emperatriz Isabel de Portugal. Bien. Catalina se va a casar con Arturo. Arturo fallece, se casa con Enrique VIII. Enrique VIII logra, porque se separa de la Iglesia de Roma, la disolución matrimonial, la declara a su hermana, y posteriormente, cuando llega Juana Seymour, Juana, ya sé qué es, suaviza un poco la rigidez de Enrique, logra que María Tudor entre nuevamente a la línea sucesoria, y entonces se va a establecer que va a la muerte de Enrique VIII, lo sucede su hijo Eduardo. Si todavía al fallecer Eduardo y sigue en viva su hermana María Tudor, accede al trono, y al fallecer María Tudor, y si todavía está viva su hija Isabel, que la que tuvo con Ana Bolena, será la reina. Y efectivamente así fue, en ese orden. ¿De acuerdo? Bueno, creo que en el chat hay una pregunta. Olguita Pérez nos pregunta, de esa política histórica de sucesión y de alianzas, ¿qué rasgos persisten en la política exterior de la monarquía hasta hoy? En la actualidad las monarquías ya esto lo rompieron totalmente, digamos. Los últimos matrimonios que vamos a ver así, el último matrimonio pactado que veremos así, en el caso de España, va a ser el de Juan Carlos y Sofía. El último. ¿Ya? Y más que todo, no era para lograr que se consolidara la monarquía, sino para poderle mostrar a Franco que se estaba casando con una noble. Porque es más, la oposición al matrimonio entre Juan Carlos y Sofía no era tanto del bando español, sino era del bando griego. ¿Por qué? Porque en el momento que Sofía de Grecia se casa con Juan Carlos de Borbón, el papá de Sofía de Grecia era rey de Grecia. Y mientras Juan Carlos era un príncipe de otro príncipe que le tocaba la sucesión a la corona, pero que no se le permitía gobernar. De ahí lo demás, pues, si vamos a ver la monarquía británica, también vimos cómo el gran problema que hubo entre el matrimonio de Isabel II con Felipe de Battenberg, de Grecia y Dinamarca, porque el pobre pues estaba exiliado, no tenían reino ni nada, y entonces aún así se casan, o sea, ya se empieza a romper esta necesidad. Para mí, los últimos que sí van a ver estos matrimonios en esa visión, como lo estamos viendo ahora, son los matrimonios generados a partir de la generación suscitada por la reina Victoria. Y de ahí esto se va a ir desapareciendo, que en la actualidad ya no tiene ninguna relación, menos con los matrimonios ahora que ya son con personas que precisamente no pertenecen a la nobleza, entre comillas. Bueno. Entonces aquí tenemos gran problema de la sucesión. Muerta Isabel. Muerta Isabel. Muerto Manuel de la Paz. Corona es a Juana. Ya en vida de la reina Isabel, ella no estaba por la labor de que pudiera ser Juana la heredera. ¿Por qué? Porque ya se habían manifestado los primeros síntomas de su dolencia psíquica. Y lo recalco, por más que ahora digan que
Felipe, su marido, y posteriormente Carlos, su hijo, por esa situación en la que se encuentra Juana. ¿Mm? Por supuesto. Fernando va a hacer un alegato muy fuerte cuando las Cortes de Castilla dicen, no, él no puede ser el regente porque tenemos a nuestra reina. Y entonces él tiene que hacer un informe donde dice, es que ella tiene estos problemas. Ustedes imagínense un padre, por muy rey que sea, tener que decir cosas que no sabía la corte. Bueno, se sabían por chismorreo, pues, pero que ya en un documento oficial se diga, la situación es esta. ¿Ya? Y después, cuando Felipe quiere aprovecharse de esto, Fernando tiene que decir, no, son mentiras. Pero ya no es posible ocultarlo, porque Felipe le dice, no, perdóname, suegro, quien está padeciendo esto soy yo. O sea, a mí no me vas a venir a decir que es mentira. ¿No? Aquí lo que tenemos que hacer tú y yo es pactar. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Porque yo estoy desesperado y resulta que el hijo que me va a suceder está muy pequeñito y entonces el que más le corresponde ser rey es a mí. Pero Isabel viene y le dice a Juana que haga lo mismo que hizo ella, proclamarse reina. Felipe se proclama rey de Castilla en la iglesia de San Miguel y Santa Gúdula de Bruselas. Si tú vas a ser rey es porque yo soy la reina propietaria. O sea, tú no eres rey por tus mismos derechos, sino los derechos te los doy yo. Entonces, ni modo, era así. Esa era la legislación de la época. Entonces se proclama a Juana y a Felipe reyes. ¿Ya? Y entonces después tienen que ir a ser jurados por las Cortes de Burgos. Pero digamos, el problema, eso viene después, ya eso ya viene después, pero digamos, aquí el problema es cómo lo van a resolver. Entonces, en el testamento, Isabel aclara de los asuntos del reino. El cardenal Francisco Jiménez de Cisneros toma la regencia a la muerte de Fernando el Católico. Y después, ya cuando tiene la mayoría de edad Carlos, es cuando llega a los dominios de la familia en la península hispánica y de ahí ya encontramos el inicio de una nueva dinastía. El 26 de noviembre de 1504 muere Isabel de Castilla, 2 años antes de la muerte de su yerno. Muere en Medina del Campo. ¿Cuáles van a ser las consecuencias del reinado de Isabel? La unión de la corona de Castilla con la de Aragón, tras su matrimonio con Fernando. La consolidación, por tanto, de las bases de la creación de lo que más adelante, 2 siglos después, será el Reino de España, que la va a consolidar también en su construcción como una de las naciones más antiguas europeas, porque esto empieza su andadura desde que los romanos empiezan a hablar de la Hispania. El control de la nobleza pendenciera que campeaba violentamente por sus tierras desde hacía más de un siglo va a ser parte de lo que va a ser la reina, ¿verdad? Que nos va a controlar. ¿Se acuerdan cómo empezamos nuestra historia cuando hablábamos de Enrique de Trastamara, el de las Mercedes, que les va a conceder un montón de derechos? Pues Isabel viene y acaba con esos derechos para lograr la soberanía de la corona. La conquista del reino nazarí de Granada, con el cual termina ya la unificación territorial que tanto aspiraba. El descubrimiento de América para ellos, o el encontrarse casualmente con América, la invasión de América, la invasión de lo que ustedes quieran ponerle, que es uno de los hechos más trascendentes de la historia occidental. Nos guste o no, nos encanta el resultado o no, pero eso cambió la visión del mundo, la cambió totalmente. Para las dos orillas del charco, así es sencillo.
para las dos orillas del charco. Para el caso de esta orilla, pues la cosa no es de celebración ni de jolgorio, pero cambió, cambió. Y cambio no forzosamente tiene que ser para bien, acuérdense. La expulsión de los judíos como el hecho más negativo de su biografía, si bien hay que matizar que la mayor parte de los reinos europeos habían expulsado a los judíos, antes de modo, como les dije antes, que el hecho de que Castilla y Aragón fue el más tardío y en absoluto novedoso. Sin embargo, como escribió el historiador Claudio Sánchez Albornoz, los españoles no fueron más crueles con los hebreos que los otros pueblos de Europa, pero contra ninguno otro de ellos han sido tan sañudos los historiadores hebreos. Efectivamente, con ninguno más. Y con esto terminamos. Llegamos al final de nuestro curso, teniendo como fondo los escudos de armas de los reyes católicos, de Isabel y de Fernando. Si tienen alguna pregunta, comentario, con muchísimo gusto, podemos, si todavía están con chance, los pocos sobrevivientes, bueno, no pocos, quedaron bastante sobrevivientes, a pesar de que ya estamos terminando bastante tarde, pero quería terminarlo y no les quise decir, nos vamos a pasar para no entrar en agobios. Beatriz me parece que ha levantado la mano, si fuera tan amable, Beatriz. No, bueno. ¿Alguna otra persona que quiera preguntar? Si no, les comento que el próximo curso que tenemos es el de Instituciones Coloniales 2, que lo vamos a iniciar en la primera semana de agosto. Pendientes, por tanto, de las publicaciones, tanto en mi muro de Facebook como en mi fanpage, para que ustedes puedan ahí enterarse de, el inicio. Nunca lo hemos hecho, pero a ver si ahora sí lo logramos, si fueran tan amables de poder abrir sus cámaras para tomarnos una foto del final del curso. Así lo tenemos como documentado también. Si fueran tan finas y tan finos para podernos tomar una foto de final de curso y así viéndoles directamente, poderles agradecer su confianza, su constancia, el estar aquí. Logramos tener un curso no accidentado, no paramos ningún jueves, como nos había pasado una vez, pero aquí ya está solventado. Entonces, ya Alejandra, que creo que va a tomar la foto, nos va a decir. Ya. Vamos, ahorita pantalla 1. Y ahorita vamos con la pantalla 2. Muy bien, muchísimas gracias. Ya si desean pueden cerrar sus cámaras porque ya tomamos la foto. Pues, nuevamente gracias. Gracias por estar aquí, gracias por estar pendiente de los cursos, pendientes ahora para el de agosto que tendríamos Instituciones Coloniales 2. Si no hay ningún comentario, pregunta, observación, pues entonces lo damos por finalizado. Les deseo muy buenas noches. Licenciado. Gracias, Sí, Ángel. Juan Alexander, por favor. Sí, tenía, no me quedó tan clara digamos, entendemos que los judíos pues no fueron expulsados del todo, más que todo fue como, bueno, les dieron condiciones, ¿no? Pero ¿qué tan significativo entonces fue, digamos, toda esta riqueza, entiendo yo, esta riqueza que se le va a arrebatar al pueblo judío? Pues se sabe que el oro y la plata pues no se la podían llevar. Entonces, ¿qué tan significativo fue dentro de lo que sería el descubrimiento de América, tomando en cuenta que también está la otra historia en la que se dice que los reyes, pues al final no van a ser los de mayor financiamiento de entre los viajes que va a hacer Colón? Entonces, pues no sé si nos puede explicar algo respecto a eso. Vamos a ver, el oro y la plata que van a ser confiscados a los judíos que no se los pueden llevar va a servir para empezar a organizar los reinos después de haber finalizado la guerra de conquista que tenía deudas que solventar. Entonces, de eso va a servir. La historia que nos han dicho de que la reina vendió sus joyas para darle dinero a Colón no es así. La historia que nos han dicho que vaciaron las prisiones para llenar las carabelas es en parte cierta. Van a existir unos marineros presos debido a que no habían pagado el impuesto de reconquista y una de las condiciones que le ponen para liberarlos es que participen de la empresa.
pero son marineros, porque Colón sabe que son buenos, y dice, no lo necesito a estos, ¿ya? Porque siempre lo pongo de ejemplo a mis estudiantes, es como que si queremos ir a invadir otro planeta y se me ocurra para llenar mi nave espacial de invasores, ir al Boquerón a traer la gente. O sea, yo voy a ir a la NASA, donde sé que están los que saben de este tema, pero no me voy a ir a meter al Boquerón, ¿me explico? Entonces ahí más o menos esto. Obviamente que para la hacienda, del reino fue muy importante ese flujo de liquidez que entró, porque la corona va a estar siempre muy endeudada debido a las guerras, porque al final Castilla es la que tiene que patrocinar las guerras que tiene Aragón. Aragón era el reino pobre, lo explicaba en la clase anterior. Sí, los Fugger fueron prestamistas, ellos tienen su sede en Augsburgo. Todavía está ahí el símbolo de los Fugger y todo. Sí, sobre todo van a ser prestamistas de los Austria, más que de los Trastámara, van a ser de los Austria. Lo preguntaba Jorge y le respondió a esta pregunta. Bueno, entonces digamos, este dinero que hay ahí va a servir para patrocinar estas guerras, para conquistar nuevamente Nápoles, Sicilia, Cerdeña, las guerras que tienen con Francia por el Rosellón, para las dotes de los matrimonios, para lograr sanear, ¿verdad? Ciertas compensaciones que tienen que dar a los nobles porque les han quitado y confiscado tierras. De aquí estamos hablando de esto antes de lo que va a ser también la inversión para los viajes colombinos. Eso los otros sí van a haber participación. Dicho así, en términos actuales, son empresas de participación mixta. Por ahí más o menos va el tema, Juan Alexander. Gracias, licenciado. Bueno, ¿cuál fue el papel que tuvo Beatriz Galindo en la vida de Isabel la Católica? Beatriz Galindo iba a ser monja. Y luego, pues, la reina se entera que se va a meter a monja y le dice, no, que esta se venga y después, que si quiere que se vuelva monja. ¿Por qué? Porque Beatriz Galindo hablaba latín, escribía latín, era una latinista de referencia. Y por eso es que a ella la apodan la latina. Quienes hayan estado en Madrid se acordarán que hay un barrio en Madrid que se llama La Latina, precisamente es en honor a ella, y varios parques de La Latina se refieren a ella, que era su apodo. Efectivamente ese es el papel que va a tener. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, le he respondido a Wendy López, que fue la que hizo la pregunta. Sí, doctor, buenas noches, Evelyn. Buenas noches, Evelyn. El primer documento redactado en lengua ya puramente española, no recuerdo el pueblecito. ¿Usted me lo puede recordar, disculpa? No, es que, vamos a ver, el primer documento ya son las obras de Gonzalo de Barceo con las cánticas de Nuestra Señora. Ese es el primer documento que decimos que está en castellano. La primer aparecimiento del castellano como tal es ¿Cuál, perdón? se llama Cánticas de Nuestra Señora, de Gonzalo de Berceo. ¿De qué año hablamos? Porque el primer documento en italiano es uno redactado en Monte Cassino, pero no me recuerdo el nombre. Sí, no, aquí estamos en la época de Alfonso X el Sabio, siglo XIII, si no estoy mal. Sí, ok, muchas gracias. De nada. Mario Soto dice, los términos ladinos y cochinos. Ladinos es de latín, latino. Hablaban un idioma latino, el idioma español es latino. ¿Ya? Y los cochinos vienen de moriscos que no comen marrano. Entonces, ¿cuál va a ser el insulto para un judío? Marrano. Y de ahí viene cochino. Así es, sucio. ¿Alguna otra? Muy bien. Gracias a todas y a todos nuevamente. Muy buenas noches y nos volveremos a ver en agosto para el curso de Instituciones Coloniales 2. Que descansen.